Hola, hoy quiero hablarles de 5 cosas que a mí me han funcionado para gestionar mi ansiedad. Y antes que todo esto, quiero dejar en claro qué es la ansiedad. Y me refiero a la ansiedad como trastorno. Lo voy a dejar por aquí, la definición del DSM-5 y a la ansiedad que yo me estoy refiriendo o con lo que a mí me ha ayudado para gestionarlo es con la ansiedad que es como parte de la ansiedad como respuesta, como una respuesta a algo que está sucediendo, eh, como una emoción más. Entonces, les quiero platicar un poquito de qué me ha funcionado personalmente y además que estas son algunas cosas que yo les he dicho a mis amigas o he recomendado y creo que sí funcionan. Me encantaría también saber si ustedes tienen algunas otras cosas que hagan y que puedan funcionar. Número uno, la primera cosa que creo que es lo que más me funciona cuando están pasando estas situaciones es respirar. Es lo más inmediato que tengo, lo que más puedo hacer en el momento y siempre trato de recordar respirar. Entonces, cuando hay una situación que a mí me genera mucha ansiedad, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la universidad, a mí me generaba un poco de ansiedad cuando había exámenes. Entonces lo que yo hacía, bueno, como les decía, a mí me generaba mucha ansiedad el tema de los exámenes porque creo que siempre me he caracterizado por tener ahí cierto tema de autoexigencia, entonces pensar en que tenía que hacer un examen y que el resultado tal vez no iba a ser tan bueno, o cuando tal vez había situaciones en las que pues no estudiaba tanto por cosas de la vida o porque andaba con mis amigas y esas cosas, pues me sentía un poquito insegura, entonces empezaba como esta ansiedad y a mí personalmente se manifiesta mucho la ansiedad en sentirme como desesperada, como se me acelera el corazón y también me pasaba mucho que tenía muchas ganas de salir corriendo, o sea, como un deseo de huir, de salir corriendo del lugar. Esa es la manifestación como más presentes, los síntomas más presentes en mí son esos, palpitación, el tener ganas de salir corriendo y el sentirme, pues sí, como desesperada, eh, así, más o menos, es como yo lo puedo identificar. Creo que ustedes también, bueno, es un tema que tal vez ya saben a qué se refiere, a qué me estoy refiriendo, pero si no, pues principalmente los síntomas principales son esos, son sudoración, temblores, como muchos pensamientos que abruman y más características físicas que uh, ya lo puse en la definición de lo que es la ansiedad. Pero entonces, a mí me ha funcionado desde que estaba en la universidad, porque en la prepa también me pasaba a veces, pero no tanto, creo que fue más en la universidad y además que en la universidad empecé a ser más consciente de qué cosas me podían ayudar para sentirme mejor. Igual todo esto porque inicié un proceso terapéutico, inicié con un psicólogo que iba en ese momento, entonces ahí empezamos a ver cuáles eran las cosas que más me ayudaban a mí, pero bueno, número uno, como ya les dije, es respirar, lo que a mí más me funciona y aunque es algo muy simple que todos podemos hacer, a veces se nos olvida, ¿no? Pensamos que automáticamente todos estamos respirando, pero no, es algo que se nos olvida, entonces respirar es algo que pudieran intentar ustedes si están en una situación donde esté como toda esta ansiedad o hay una situación que no esté en su control, que es principalmente lo que nos genera ansiedad. A mí personalmente lo que más me ha generado ansiedad es las cosas que sé que no puedo controlar. Ahí es donde me siento muy ansiosa y entonces lo que hago es recordarme, ¿no? Como, ok, recuerda que no todo puedes controlar y empiezo a hablar conmigo y con eso acompaño con este hablarme a mí misma, acompaño también el estar respirando constantemente y yo respiro, pues me imagino como si estuviera oliendo algo que me gusta, un olor que me gusta mucho, y empiezo a respirar, inhalar, trato de sostener unos segundos y después exhalo. Y cuando exhalo trato de que sea como si estuviera soplando una vela así que como quiero soplarle, pero no quiero que se apague, para que sea como despacito. Entonces ustedes pueden intentarlo también, como eso es lo que a mí me ha funcionado, como
el recurso más inmediato, digamos, que tengo y que todos podemos tener. Después, aquí lo tengo. Después, otra de las cosas que yo me he dado cuenta de que me funcionan mucho y que malamente tal vez, pero no lo hago tan constante, es el contacto con la naturaleza. O sea, genuinamente me siento, es una sensación como de estar viva. Curiosamente, obviamente sé que estoy viva, pero cuando estoy en un lugar con la naturaleza, por ejemplo, cuando estoy en un parque o cuando simplemente estoy cerca de un árbol o donde está un lugar donde está tranquilo, donde se escuchan como los pajaritos, o donde se escucha como es toda la naturaleza, me da una sensación de calma y aunque pudiera ser que traiga muchos pensamientos o que traiga muchas situaciones en mi cabeza, esos momentos son los que más esas situaciones y en esos momentos son los que más me relajo. Entonces lo utilizo como un recurso, digamos, un poco preventivo para las situaciones en las que tengo ansiedad. Pero creo que si ustedes, por ejemplo, están en una situación donde se encuentran muy ansiosos y tienen la posibilidad de ir a un lugar donde haya más naturaleza, ir a un parque o en su casa si tienen un lugar con césped, estar ahí, acostarse en el suelo, es otra de las cosas que a mí me funciona mucho. Creo que eso podría ayudarles bastante. Y junto con esto, por ejemplo, con el acostarse, recordé el punto número 3, que es el contacto con algo frío. Eh, por ejemplo, lo que a mí personalmente me ayuda es mojarme la cara con algo muy frío. O también acostarme en el piso frío es algo que me hace desconectarme. Como mi mente se va y se conecta más a lo físico, a lo que estoy sintiendo. Y entonces se pone en pausa, aunque sea unos segundos, pero esos segundos sabemos que se sienten como si fuera, se agradecen, pues se agradecen mucho esos segundos en esas situaciones donde nos sentimos así. Entonces, sí, ese es otro punto que a mí me funciona bastante, es el contacto con algo frío. Yo les diría que, por ejemplo, pueden, si están en su casa o si están como abrumados durante todo el día, como llegar a su casa y darse un baño con agua fría, o si están en un lugar donde no pueden como que bañarse completamente, pero mojarse la cara, o estar comiendo un hielo, no sé, como que esas cosas que son muy frías, personalmente me ayudan y creo que pudieran ayudarles también. El punto número 4, por aquí lo tengo, es otra cosa que me di cuenta muchísimo que ayudó a que mi ansiedad se bajara mucho, es el tema del sueño. La verdad es que antes, hace algunos años, estaba, pues, o utilizaba el celular, o me quedaba leyendo, o me quedaba simplemente platicando con mi hermana, o haciendo otras cosas, pero me dormía muy tarde. Y la verdad es que sentía que el día siguiente ya empezaba como con el pie izquierdo, como dicen. O sea, ya no empezaba como a mí me gusta empezar, como a sentirme más tranquila o sentirme como con ganas de hacer cosas. La verdad es que ya no. Entonces fui notando que, pues, qué es lo que pasa, ¿no? No está pasando nada externo a lo mejor que me esté afectando, pero sentía esta cierta irritabilidad y me di cuenta de que el tema del sueño era algo que a mí me afectaba mucho. Entonces, yo los invitaría también a que ustedes puedan ver si hay un tema ahí con el sueño, si están durmiendo muy poquito, si sus sueños como que se cortan mucho, es decir, que se están despertando constantemente, pues que pudieran ver si hay ahí un tema con eso, pero que traten de tener un horario de sueño, eso creo que ayuda muchísimo a que ya al día siguiente inicien como descansados, que inicien menos irritables y entonces ya como que puede disminuir la posibilidad de tener estos síntomas de ansiedad. Claro que hay un contexto y claro que hay muchas cosas que no podemos controlar, pero que lo que sí podemos controlar, que por lo menos a lo mejor son nuestros hábitos, que hagamos algo con eso y esa es como la invitación. El punto número 5 es, mm, bueno, el punto número 5 lo puse hablarlo. La verdad es que mm, una de las cosas que más verdaderamente salvan vidas es hablar de lo que sentimos. Entonces, yo definitivamente los invitaría y las invitaría a que hablen de lo que sienten con alguna persona que sea de su confianza y si no tienen a una persona que sea de su confianza, si tienen la posibilidad de ir a terapia, estaría excelente porque creo que definitivamente es algo que ayuda bastante. Eh, el simple hecho de poder hablar sobre lo que te está pasando, poder desahogarte, poder tener un espacio donde sientas que es tuyo, yo creo que ya es muy valioso.
Entonces, si tienen la posibilidad, definitivamente háganlo, vayan a terapia, trabajen en su salud mental porque su yo de unos años, el yo de en 2, 3, 4 años les va a agradecer muchísimo que inicien con estos cambios y que inicien a ir a terapia, que inicien a lo mejor implementar esto de hablar más de lo que sienten. Y claro que entiendo que no van a hablar con todas las personas de lo que sienten, pero sí que encuentren a esas personas que sean importantes para ustedes y que puedan pues hablar esos temas que ahí están pasando. Entonces, ese sería el punto número 5, hablar hablar con las personas que quieren, hablar acerca de lo que sienten y les aseguro que cuando lo hablen se van a dar cuenta de muchas cosas que no se daban cuenta hasta que lo hablaron. A mí me pasó, a mí me ha pasado y yo soy testigo de que pasa constantemente cuando hablamos acerca de algo, nos cae el 20 y nos quedamos como, ¿a poco pienso eso? ¿Y a poco creo que realmente las cosas son así? Y entonces voy como cachando todas esas situaciones y entonces voy reflexionando, me voy dando cuenta de que, tal vez no, o sea, tal vez mi mente ahí como que me andas como metiendo el pie un poquito. Entonces yo les recomendaría eso. Y de hecho quiero contarles que estoy leyendo un libro, lo acabo de empezar apenas, pero se llama Deshacer la ansiedad y pues no saqué de aquí ninguna recomendación porque no lo he leído, pero lo poquito que he leído está bien interesante, de hecho se los recomiendo mucho porque habla principalmente de bueno, lo poquito que he leído está mencionando los hábitos y de cómo utilizamos también nosotros ciertos distractores o ciertas como anestesias para distraernos de lo que sentimos. Por ejemplo, habla del alcohol, habla de las drogas, del sexo y demás adicciones que están muy presentes y que nosotros normalizamos, ¿no? Como de, ay, pues me siento triste y entonces voy a tomar, me siento como estresado o ansioso y entonces la solución es tener sexo o es como hacer otro tipo de cosas que nosotros normalizamos, ¿no? Como de, ay, pues me siento triste y entonces voy a tomar, me siento como estresado o ansioso y entonces la solución es tener sexo o es como hacer otro tipo de cosas que a lo mejor no son lo más conveniente. Entonces, definitivamente, pues por lo poquito que he leído se los recomiendo, pero me encantaría hacerles una reseña también cuando ya lo termine para decirles así 100% si se los recomiendo o no. Bueno, creo que hasta aquí. Hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Y de verdad, si necesitan ayuda, búsquenla. Si necesitan hablar con alguien, hablen con alguien. No se queden callados, no se queden calladas porque todo eso que van guardando se va volviendo como si fuera una bola de nieve y se va haciendo más grande y más grande y más grande. Y si a lo mejor tienen una bola de nieve que está así de ese tamaño y hablan con alguien y tratan de solucionarlo o de si tienen la posibilidad y van a terapia, van a ver que se va a ir desmoronando poco a poco esa bola de nieve. Y entonces las situaciones hacen que se haga un poquito más grande, pero regresa otra vez, porque ustedes van a tener estas herramientas y estas cosas que les pueden funcionar. Y ojalá que estas 5 cosas que les mencioné de verdad les ayuden en algo y me encantaría leerles si hay alguna de estas cosas que les funcionó, que ustedes también hacen y si tienen otras recomendaciones, si tienen otros tips para gestionar la ansiedad, me encantaría leerles porque pues a mí también me pueden servir y también pueden ser como lo puedo recomendar a otras personas y bueno, podemos hablar acerca de esto. Muchas gracias por estar aquí. Los veo en un nuevo video. Bye.